con Jesús. Hermanos y hermanas, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con Jesús que nos permite acercarnos a la palabra, a la historia, a la vida, que nos permite también acercarnos a la comunidad, comunidades como Sincelejo, Morroa, Corozal, Tolú, Coveñas y Tierra Adentro. Le pedimos a ese Dios que nos ayude a encontrarnos siempre con la historia y que nos visite en esta historia. Estamos hablando en este proceso del pueblo de Israel de lo que va a pasar en el exilio o de lo que está pasando en el exilio. Hemos descubierto las cosas positivas que hay ahí en ese pueblo de Israel en medio del dolor y del sufrimiento. El imperio babilónico no va a ser eterno. En dos regiones que maneja el imperio de Babilonia, que son Persia y Media, van a haber alianzas, van a surgir líderes que de alguna manera van a confrontar y a contrarrestar a Babilonia. Y entonces la unión entre persas y medos va a producir que en algún momento Ciro sea nombrado rey de persas y de medos. Y Ciro, como rey, va a destronar, va a superar el imperio babilónico y se va a imponer como imperio en toda la Mesopotamia y un poco más allá de la Mesopotamia. Ciro va a ser el fundador del imperio persa, que tendrá tanta importancia en la historia universal y que tiene su importancia en la historia del pueblo de Israel. Yo les aconsejaré ahora que lean algunos textos que tienen que ver con la historia de los persas o que veamos alguna película en algún momento que tenga que ver con esta historia. Pues bien, Ciro, rey de Persia, va a dominar a los babilonios y va a cambiar las políticas de dominación. No es que deje de dominar, él seguirá construyendo un gran imperio, manejando un gran imperio, pero lo hará desde una perspectiva totalmente diferente. Si para los asirios y los babilonios el criterio de dominio era la deportación y el exilio, para Ciro, rey de Persia, ese no va a ser un criterio de dominación. Él va a abolir esa estructura dominadora y le va a permitir a todos los pueblos que habían sido deportados por los imperios anteriores retornar a sus tierras, con lo que cumple una de las cosas que el pueblo de Israel, sobre todo los judíos, estaban esperando: retornar a la tierra. Pues bien, Ciro les permite a los judíos retornar a la tierra. Atención, no solamente a los judíos, también a los otros pueblos que habían sido dominados por los babilonios les permite retornar. Y les permite retornar para reorganizar la estructura social, no independiente, porque él sigue siendo el emperador, el rey del imperio persa, sino para que se organicen un poco más autónomamente. Da una pseudo autonomía y una cierta libertad a esos pueblos que antes habían sido oprimidos. Eso le valdrá a él muchos beneficios. Acordémonos que el pueblo de Israel en el exilio estaba ansiando, esperando de alguna manera poder retornar a la tierra prometida. Pues bien, Ciro, rey de Persia, les permite retornar. Por eso muchos israelitas, muchos judíos saludan a Ciro como Mesías. Recordemos que algunos israelitas pensaban que el Mesías era el que les iba a guiar, les iba a permitir retornar a la tierra prometida. Pues bien, Ciro, rey de Persia, que no es judío, les permite retornar, y por eso en la literatura bíblica nosotros vamos a descubrir que a él lo tratan como Mesías, porque les permitió el retorno. Ese retorno lo va a permitir Ciro de una manera escalonada. Lo va a facilitar a través de personajes que él nombre para eso. Y entonces nosotros tenemos que aprendernos el nombre de tres personajes muy importantes que son algo así como tres oleadas de retorno a la tierra de Judá: Esdras, Nehemías y Zorobabel. Tres personajes que en funciones que les permite Ciro, rey de Persia, retornar al pueblo de Judá. Ellos van a regresar como Judá.
tienen identidad israelita, pero la provincia última que conquistaron los babilonios había sido la provincia de Judá. Pues bien, ellos retornan a todo el territorio del antiguo Israel, pero como Judá. Esdras, Nehemías y Zorobabel, en nombre, pagados y patrocinados por Ciro, rey de Persia, van a guiar 3 oleadas de retorno a la tierra prometida. Ellos van a ser los ejecutores, de la política administrativa de Ciro, rey de Persia. Y entonces esos 3 personajes van a constituirse en los protagonistas de la etapa que nosotros llamamos de restauración. La etapa va a ser del retorno del 536 hasta el 333. Esa experiencia del retorno, guiados por Esdras, Nehemías y Zorobabel, va a tener una importancia fundamental para el pueblo y la identidad del pueblo, y para la historia del texto bíblico que nosotros estudiamos para este libro. Ellos van a ser de alguna manera los que coordinen toda la política de Ciro. Esdras va a ayudar en la restauración y reorganización de la ciudad de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Nehemías va a organizar mucho la defensa de la ciudad, y Zorobabel va a organizar mucho la refundación y la repoblación de esa experiencia de retorno. Ellos 3 entonces van a ser personajes muy importantes dentro de esta etapa. Esdras, Nehemías y Zorobabel, como reorganizadores del pueblo de Israel, de alguna manera van a poner los fundamentos de lo que será el judaísmo. Acordémonos que el pueblo de Israel del norte se había llevado su religión israelita a Siria. El reino de Judá del sur se había llevado su religión israelita a Babilonia. Ahora que retornan todos a la ciudad de Jerusalén y al territorio de Judá, van a constituir, con base en toda la tradición hebrea e israelita, van a constituir casi que prácticamente una nueva religión, el judaísmo, que no es que sea nuevo en sí, porque tiene las bases de toda la historia y la cultura de los patriarcas y matriarcas, y tiene toda la historia y la cultura religiosa de los israelitas, tanto del norte como del sur. Ellos, Esdras, Nehemías y Zorobabel, simplemente van a ser como los sistematizadores de toda esa experiencia, y van a ser los que organicen como estructura lo que en el transcurso de la historia se va a conocer como el judaísmo. Ellos vienen a ser los que organizan de alguna manera esa experiencia religiosa. Para nosotros este es un dato muy importante, y para nosotros es muy importante profundizar en esta experiencia, porque la religión cristiana en cualquiera de sus vertientes va a beber mucho de esta experiencia del judaísmo. Acordémonos que Jesús va a conocer el judaísmo evolucionado desde esta época de Esdras, Nehemías y Zorobabel hasta su época, pero va a conocer fundamentalmente esta experiencia religiosa. Ellos son los organizadores de esta religión, que hereda todo el pasado del antiguo pueblo de Israel. De aquí en adelante, ese territorio en el que Esdras, Nehemías y Zorobabel van a ejercer una influencia fuerte, se va a conocer como la provincia de Judá, Medina Yehud de los persas, la provincia de Judá de los persas, porque es el imperio que está gobernando en ese momento. Para que nosotros conozcamos mucho la implicación y la importancia del imperio persa, valdría la pena que leyéramos un poco la historia de Grecia, que empieza a surgir
como grupo humano en la asociación de las distintas ciudades de la península balcánica, y que tiene que enfrentarse precisamente a los reyes persas. En la película 300 y la película de esta ciudad que enfrenta precisamente a los reyes persas, nos va a servir como dato que nos informe la importancia, la grandeza y la fuerza que tuvo el imperio persa para el pueblo judío y para toda la historia humana. Los griegos van a, de alguna manera, a retomar muchos de los elementos que construyó el imperio persa desde el 536 hasta el 333. Bueno, en este periodo de la restauración y de los restauradores, entonces nosotros vamos a ver cómo la primera cosa que tienen que organizar estos restauradores será el templo de Jerusalén, porque ahí van a centralizar ellos toda la experiencia del judaísmo. El judaísmo será una religión y una experiencia religiosa centrada en el templo, y en el templo de Jerusalén precisamente, como experiencia del retorno a la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, Esdras y Nehemías dedicarán todos sus esfuerzos a reconstruir las murallas de Jerusalén y a reconstruir el templo. Será un templo modesto, no será el templo que conoció la gloria de Salomón, ni el templo que después restauró Josías. Será un templo un poco más modesto, pero hecho en el sitio y con los criterios de esa experiencia del judaísmo. Ese judaísmo entonces va a reconstruir el templo y la ciudad santa. Cuando los judíos e israelitas que se habían quedado ahí, los Hamjares, los Anawín, los pobres que se quedaron ahí, que no fueron deportados, vieron que sus hermanos que habían sido llevados a Asiria, a Babilonia, retornan con ese deseo de restaurar, de reconstruir, de fortalecer eso, ofrecen su ayuda, muy modesta, muy pequeña, muy desde sus posibilidades, pero los restauradores, los que retornaron, vieron en ellos una ayuda contaminada, una ayuda que no era muy pura y una ayuda que despreciaron. Y entonces empieza desde esta época un elemento muy fuerte para la historia del pueblo de Israel. Empezará la división entre los judíos que siguen el judaísmo tal cual lo organicen Esdras, Nehemías y Zorobabel, y los samaritanos, ese pueblucho que quedó mezclado, que teniendo fe judía, fe israelita, quedó mezclado con los otros pueblos que vinieron. Esta experiencia va a ser muy importante para el pueblo de Israel y va a ser muy marcante para las relaciones del pueblo de Israel, porque la restauración que hacen Esdras, Nehemías y Zorobabel va a estar montada sobre dos anclas muy importantes: la teología de la elección y la teología de la retribución. Esas dos teologías van a ser como la base de todo lo que restauren Esdras y Nehemías. Tendremos que explicar con detalle en qué consiste cada una de esas teologías para que entendamos la reacción y la estructuración que le van dando estos restauradores a la experiencia del judaísmo. Vamos entonces a iniciar con la teología fundamental de la elección. Esdras, Nehemías y Zorobabel plantean para el pueblo judío, para los que retornan de la experiencia del exilio, una teología muy interesante que está recogida de la antigüedad. Ellos plantean que entre todos los pueblos de la tierra, Dios escogió al pueblo de Israel. Y lo escogió porque le gustó escoger ese pueblo, porque a él le gustó elegir ese pueblo. No era el más grande, no era el más numeroso, no era el más importante, no era tampoco el más religioso,
porque en los pueblos que existían, tanto en la época de los patriarcas y matriarcas, como en épocas posteriores, existían pueblos mucho más religiosos. Recordemos el bellísimo y organizado panteón egipcio. Era un pueblo muy religioso y tenía mucha más tradición que el pueblo de Israel. Recordemos la cultura, la civilización de algunos pueblos que habitaron en Mesopotamia, sumerios, acádicos, caldeos, que organizativa, intelectual y religiosamente eran mucho más importantes. Sin embargo, Dios no los escogió a ellos, Dios escogió al pueblo de Israel, a esos que de Mesopotamia o de Egipto despreciaban. Recordemos el término que nosotros le dimos en la primera etapa, los japirú, la no gente, los que no contaban, los pies de arena. Esa gente fue la que Dios escogió para construir un pueblo, para hacer alianza con ellos. Pues bien, Esdras, Nehemías y Zorobabel se basan en esa elección que Dios hace del pueblo de Israel entre todos los pueblos de la tierra. Pero atención, que esa elección puede tener muchos problemas. La teología de la elección la podemos leer e interpretar nosotros también en nuestras vidas. Nosotros, a pesar de nuestra poquedad, de nuestra pobreza, de nuestro pecado, de nuestra nada que somos, podemos sentirnos elegidos por Dios. Y Dios nos elige precisamente por eso, porque valemos poco, porque valemos nada, porque no somos nada ante la sociedad, porque somos pobres incluso. Pero a veces esa teología de la elección deriva en una teología de la exclusión. Y vamos a ver por qué. Retornemos entonces a ese criterio. Entre todos los pueblos de la tierra, Dios escoge al pueblo de Israel. Entre todas las ciudades de Israel, Dios escoge la ciudad de Jerusalén. Y entonces ahí hay otro tipo de elección y empieza a haber también otro tipo de clasificación. No es lo mismo el judío que nace y vive en Jerusalén al judío que vive en la periferia de Judea. Empieza a haber una distinción. Muchas veces las celebraciones importantes habrá que venir a hacerlas hasta Jerusalén y eso va a justificar la peregrinación a la ciudad santa. Yo soy judío, vivo mi fe judía, creo en Yahvé, pero 3 veces al año tengo que ir a la celebración que se debe hacer en Jerusalén. Y esa centralidad de Jerusalén va a minimizar y a relativizar las otras ciudades que también son judías. Pero ahí no acaba la teología de la elección. La teología de la elección dice que entre todos los edificios que existen en Jerusalén, Dios escogió el templo para vivir. Y por eso cualquier celebración, cualquier encuentro cercano con Dios que yo quiera hacer, debo ir hasta el templo de Jerusalén, hasta el templo donde yo me voy a encontrar con la divinidad. Si caemos en cuenta, esa teología de la elección van siendo como especie de círculos concéntricos. Todos los pueblos de la tierra, Israel. Todas las ciudades de Israel, Jerusalén. Todos los edificios de Jerusalén, el templo. Y no acaba la cosa ahí. Hay otra cosa más exclusiva y más electiva. Entre todos los lugares que tiene el templo, hay espacios que le están permitidos incluso a los gentiles, el patio de los gentiles. Pero aparecerá después un muro en el que hay 2 puertas con unos letreros inmensos que digan: pena de muerte a todo aquel que siendo goín se atreva a cruzar este umbral. Y pasan al patio de las mujeres. A ese patio solamente pueden entrar mujeres israelitas y hombres israelitas. Y hay un patio más interno al que le está vedado el paso a las mujeres, porque las mujeres van a tener un elemento de impureza frente a la santidad de Dios, como la sangre, la menstruación y los flujos sanguíneos van a hacer que la mujer no esté considerada pura
en la elección para acercarse a Yahvé. Por eso, entre el patio de las mujeres y el patio de los hombres también habrá una división, y solamente más cerca a Dios podrán estar los hombres de Israel. Pero la cosa tampoco acaba ahí. Después del patio de los hombres, al que pueda acceder cualquier israelita de cualquier tribu, hay un patio exclusivo para los sacerdotes. Solamente a ese patio pueden acceder los descendientes de la tribu de Leví, los sacerdotes. Y va a haber otro espacio al interno de ese patio, que será el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, el lugar más sagrado en el que solamente podrá entrar una vez al año el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Y ahí, en ese santo de los santos, es que habita la Shekinah, la gloria de Dios. Vemos cómo la teología de la elección ha ido encerrando a Dios en el Sancta Sanctorum y ha dejado excluidos a muchos y a muchas. Esa experiencia es precisamente la teología de la elección sobre la que basó Esdras, Nehemías y Zorobabel como restauradores la restauración, y va a ser uno de los elementos que fortalezca mucho el judaísmo. Por eso fue la pelea grande con los samaritanos, porque ellos no hacían parte de esa elección, porque no habían cumplido con unos rituales de purificación, de pureza, para poderse acercar a la santidad de Dios. Por eso, cuando los israelitas, los judíos, iban a inaugurar el templo de Jerusalén, los samaritanos, en represalia por no haber aceptado la ayuda modesta y pobre que ellos podían dar, por considerarla contaminada con otras culturas y otros pueblos, hicieron una cosa terrible. En la víspera de la inauguración, la noche anterior, cogieron unos sacos llenos de huesos de muertos y los tiraron al patio del templo. Y entonces los judíos tuvieron que aplazar durante otro tiempo la inauguración de ese templo. De ahí en adelante va a haber una ruptura de relaciones muy fuerte entre judíos y samaritanos, que vamos a conocer incluso en el Nuevo Testamento, y que tendremos que esperar mucho tiempo para poder verla superada. Esdras, Nehemías y Zorobabel, unos nombres que los tenemos que aprender definitivamente porque son muy importantes para la historia de este libro, van a fundamentar el judaísmo sobre otra teología, la teología de la retribución. Y entonces, ¿en qué consiste la teología de la retribución? En una cosa muy elemental y sencilla. Para ellos, el premio o el castigo no se viven en otra vida después de la muerte, se viven es aquí, en esta vida, porque Dios demuestra y paga la alianza y retribuye en esta vida. Entonces, Esdras, Nehemías y Zorobabel, al judaísmo que están organizando en esta etapa de la restauración, le van a dar ese cariz. Los que cumplen la ley, los aceptados por Dios, los que son puros ante Dios, los que cumplen todos los requerimientos para ser elegidos por Dios en la teología de la elección, van a ser retribuidos por Dios desde una perspectiva muy particular. A todo el que Dios quiere le da 4 cosas. Le da mucha vida, buena salud, muchos hijos y mucha riqueza. De ahí en adelante, el pueblo de Israel va a vivenciar la riqueza, los hijos, la buena salud y la larga vida con un concepto de bendición de Dios. Cualquier cosa que afecte esos 4 elementos va a ser visto como una maldición de Dios. Si yo me muero muy joven, fue porque alguna cosa hice y Dios me castigó no dándome larga vida. Si yo me enfermo, es porque alguna cosa le hice a Dios, porque no cumplí alguna norma de pureza o de purificación, porque no fui considerado digno por Dios de estar en su presencia, y entonces padezco la enfermedad. Si yo no puedo tener hijos porque soy estéril o porque me casé con una mujer estéril, voy a ser culpable de algún pecado, de alguna impureza frente a Dios. Y si yo soy pobre es porque Dios me castigó, porque no he cumplido yo con alguno de los rituales que Dios me
exige. Por eso esos elementos van a ser parte de la retribución, van a ser la vivencia fuerte que sostenga el judaísmo. Sentirse con muchos hijos, aliviados, con buena salud, tener larga vida y tener riquezas es signo de que Dios lo está retribuyendo a uno en esa elección que ha hecho de uno. Y sobre esos dos pilares, la teología de la elección y la teología de la retribución, Esdras, Nehemías y Zorobabel van a montar toda la estructura del judaísmo, que recuerden, hereda todo lo pasado del pueblo de Israel y de los patriarcas y matriarcas, de las predicaciones que han hecho los profetas, de todo el recorrido que se ha hecho. Ahora aparece como el judaísmo, que es la religión de los que habitan en la provincia de Judea. Esta perspectiva entonces nos da a nosotros, desde Esdras, Nehemías y Zorobabel, la restauración, la etapa de la restauración, que a todos y todas nos tiene que dejar en la mente la experiencia de que será algo que vivirá Jesús de Nazaret después. Y entonces por eso tenemos que conocerla con tanto énfasis y con tantos detalles. Vamos a terminar esta jornada de hoy pidiéndole a Dios que nos ayude a captar estos fenómenos de la historia, estos procesos de la historia que Él escribe en el pueblo de Israel y en la historia del pueblo de Israel, para que entendamos también nosotros su paso por nuestra particular y personal historia. Pidámosle a Dios que descubramos esos esfuerzos que hicieron los restauradores, para que encontremos también en nuestra fe la posibilidad y la experiencia de vivir nuestra particular fe hoy, que heredó muchos elementos de ese judaísmo. Y pidámosle finalmente a Dios que nos dé la fuerza para poder conocer dentro de 8 días otros elementos importantísimos que han trabajado estos restauradores de la fe de Israel, estos restauradores del judaísmo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.